17 horas 42 minutos, tramo final de esta edición de día lunes de Abrí la Cancha. Aquí Lucas de Gleu nos señala: estoy sorprendido, cumple 70 años Mario Alberto Kempes. ¿Cómo 70 años? Si yo jugaba al fútbol en el patio del colegio de tercer grado y quería ser como él en 1982. Maldito tiempo, no le debes pasar a los héroes de la infancia. Nos pasa a todos el tiempo. Es indefectible. Y hablando de tiempo, es muy complejo ubicar a un equipo, en este caso la selección argentina, que está en actividad, ¿no? Un grupo humano que desde hace mucho tiempo está casi cohesionado, para ubicarlo tal vez en una línea de lo que es la historia del fútbol argentino. ¿Dónde se ubica la escaloneta en toda esa historia, cuando todavía la escaloneta funciona? Bueno, vamos a intentar hacer ese ejercicio. Y lo hemos convocado al querido Esteban Beckerman, periodista, director de Entretiempos. Siempre digo que Entretiempos es algo así como el lugar más grato para un futbolero, porque es meterse en el túnel del tiempo, de las revistas, de los banderines, de los libros, de la investigación. Esteban es un investigador notable de la historia del fútbol argentino y nos va a ayudar a comprender en qué lugar se ubica la escaloneta en este recorrido que tiene... ¿Cuánto? 130 años. Esteban, querido, te saluda Carlos Zaira aquí en La Gráfica, en Abrí la Cancha. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto, como siempre, estar con vos en este espacio tan bueno y necesario que es Abrir la Cancha. Gracias por tus conceptos también, muy elogiosos hacia mí y hacia Entretiempos, ¿no? Que sí, es un poco un refugio para que los que amamos la historia del fútbol tengamos justamente dónde encontrarnos, ¿no? Y dónde canalizar también lo que queremos hacer, que es mucho, ¿no? Lo que hay todavía por realizar en torno a estos temas. Así que bueno, a eso vamos. A eso vamos. Nos quedan 15 minutos de programa. Yo sé que no nos va a alcanzar, que vamos a tener que hacer otro programa más. Pero, a ver, la escaloneta, en una línea de tiempo del fútbol argentino, que yo sé que es muy compleja, en esta cuestión de quién es el mejor equipo. Yo sé que es muy ingrato, pero muy ingrato. Pero, ¿dónde ubicamos este ciclo histórico de la selección argentina, Esteban? Bueno, normalmente, digamos, estas cosas hay que verlas en perspectiva, ¿no? O sea, para poder analizarlas bien, es bueno que pase un poco de tiempo y podamos verlas más desde arriba, ¿no? Uh-huh. Y saber entonces bien cuándo empieza, cómo y cuándo termina también cada ciclo histórico. Que en este caso, bueno, sería difícil establecer, digamos, un momento para el comienzo del ciclo del fútbol argentino en el que estaría inscrito, ¿no? Porque la escaloneta, digamos, como proceso de un entrenador al frente de la selección argentina, obviamente es muy fácil definir cuándo arranca, pero lo que vos me estás preguntando claramente es en qué momento de la historia del fútbol argentino justamente podemos inscribir esto y cuál sería ese momento, ¿no? ¿Qué características tendría? Y bueno, yo lo que digo es que es imposible entender el presente sin conocer el pasado y sin inscribir el presente dentro de algunas líneas históricas, ¿no? Entonces, si nos vamos a poner a analizar la forma en que logra Scaloni y esta selección, ¿no? Todo lo que en definitiva consigue, yo creo que hay una continuidad de ciertas líneas históricas Uh-huh. que arrancan muy lejos y hace tiempo, ¿no? Más concretamente, yo creo que el primer antecedente de lo que distingue a esta selección es don Victorio Spineto. Don Victorio Spineto fue el primer técnico de la historia del fútbol argentino que buscó apelar mucho al amor propio, a que los jugadores armaran un grupo humano indestructible entre sí, a que se quisieran, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los futbolistas, a que más allá de cualquier limitación que hubiera en lo táctico o en lo técnico, eso quedara compensado justamente por la garra, por el amor propio, por el juego en equipo, ¿no? Y bueno,
don Victorio Spinetto era un hombre que tenía muy en claro entonces que el gen futbolístico argentino pasa no solamente por la técnica, por la capacidad de jugar lindo, de tocar lindo la pelota, por el juego bonito, ¿no? Sino también por la inteligencia y la picardía, ¿no? Así que podemos establecer, digamos, una línea de tiempo, ¿no? Que, como te decía, arranca con don Victorio Spinetto, sigue con don Osvaldo Subeldía, que fue justamente discípulo de don Victorio, fue quien quizás se puede considerar el hijo futbolístico más acabado de don Victorio, que fue, digamos, entrenador suyo en Vélez, y a quien don Osvaldo reconocía justamente como su maestro, igual que Grigol, ¿no? Que también fue un discípulo de don Victorio, porque lo tuvo como técnico en Atlanta. De hecho, don Victorio fue quien lo trajo de Córdoba para que jugara en el fútbol grande. Y si vos te fijás, bueno, Subeldía y Grigol tienen también esa característica de apelar mucho al amor propio, a la inteligencia, a la picardía y a otras cosas que complementan lo que sería el juego o la técnica, ¿no? Bueno, después tenemos los discípulos también de Subeldía y de Grigol, pero antes podemos seguir hablando de otros discípulos de Spinetto, como por ejemplo uno no muy conocido, que es un tal José Pekerman. José Pekerman... es bueno lo que señalás, es bueno lo que señalás, Esteban, es muy inteligente y muy interesante. Claro, bueno, por ejemplo, José Pekerman en más de una entrevista destaca a don Victorio Spinetto como el hombre de quien él más aprendió para ser un técnico, digamos, con cierto éxito o para manejarse, digamos, al frente de planteles que antes de grupos de futbolistas son grupos de personas, ¿no? De seres humanos. Don Victorio Spinetto tenía mucho en cuenta eso y a Pekerman le llegó mucho todo eso que don Victorio Spinetto hacía. Hay que decir que Pekerman lo tuvo como técnico a Spinetto en Argentinos Juniors, ¿no? Y más de una vez, o sea, en distintos ciclos. Por lo tanto, José Pekerman es también un continuador de esa forma de trabajar al frente de un plantel que en el fútbol argentino arranca con don Victorio Spinetto. Y Lionel Scaloni es justamente también un discípulo de José Pekerman. O sea, creo que claramente, ¿no? Se sabe, esto no es nada nuevo, digamos, lo que estoy diciendo, que tanto Scaloni como sus compañeros del cuerpo técnico de la selección son todos hijos futbolísticos de José Pekerman. Entonces, hay una continuidad. Y hoy eso se ve reflejado no solamente en la inteligencia de Scaloni para plantear los partidos, en cómo él complementa justamente con ciertas cuestiones tácticas y de aprovechamiento, ¿no? De los jugadores, todo esto que puede hacer Messi, ¿no? Que ya sabemos, ¿no? Que puede hacer, pero que, o sea, tampoco hace falta aclararlo, ¿no? Pero digo, lo que hace Messi, por supuesto, es fundamental, es imprescindible y es necesario. Lo que hace el Dibu Martínez también. Claro, por supuesto. El Dibu le agregó un gen ganador muy importante a esta selección, ¿no? Pero hay algo que para mí marca más que nada el sesgo de esta selección, que es la forma en que juega como equipo y el tener a un jugador como De Paul o De Paul. Que es un poco, a ver, el gen Spinetto me pareció muy piola, ¿no? Algo así como el abuelo de la escaloneta. Exacto. Es el abuelo de la escaloneta. Spinetto tenía como futbolista en Vélez Sarsfield en los años 30 un corazón, una combatividad que no era muy fácil de encontrar en aquellos días y que luego moldeó, como bien señalaste, a una gran cantidad de futbolistas, desde Carlos Bianchi hasta el propio Diego Simeone. Sí, totalmente. Simeone, exacto, es otro producto de la línea Spinetto, ¿no? Pero yo lo que digo es, más allá de la garra y de esa capacidad combativa, ¿no? De Spinetto y de sus equipos, la inteligencia, ¿no? La picardía, esa cosa de saber por dónde entrarle al rival, cómo provocarlo si se quiere también, y bueno, en definitiva, cómo plantear un partido para poder obtener el éxito. Eso para mí queda muy bien reflejado justamente en Simeone, en Scaloni y en De Paul, o De Paul, porque efectivamente son gente que sabe muy bien eso, sabe muy bien que más allá de jugar bien,
de jugar lindo, de tocar la pelota. Hay algo más en esto. Exacto, que hay algo más. Y que ese algo más es también parte del gen argentino, es parte de lo que nos hace distintos, de lo que nos hace poder ser lo que somos futbolísticamente, ¿no? Así que bueno. Esteban, nos quedan 10 minutos. Yo sé que hablando con vos se nos va el tiempo muy rápido, pero, a ver, rompiendo ciertos mitos, ¿no? Que es algo que creo que lo tenemos los dos en el orillo. Siempre se habla de jogo bonito, argentino, brasileño. Yo creo que jogo bonito, hasta en la propia concepción de la palabra en portugués, es más brasileño que argentino. Nosotros tenemos grandes futbolistas, tenemos esta combatividad en el ADN. A ver, el contragolpe es parte del fútbol argentino. Digo, porque para mí el gol de ayer es un gol propio de nuestro fútbol. Totalmente, claro, es parte, digamos, de ese gen que tiene que ver con ser inteligente, saber aprovechar las situaciones, saber capitalizar los momentos, darse cuenta también de cuando la mano viene mal, de cuando el rival nos supera y de que por momentos hay que saber aguantar el partido, pero siempre con una mirada hacia el arco rival, ¿no? Siempre sin descartar esa posibilidad de salir de contragolpe y asestar justamente un golpe mortífero, ¿no? Y eso se ve claramente en el partido de ayer. Por momentos Argentina fue superada por Colombia y nunca perdió el orden, nunca perdió la tranquilidad, nunca perdió esa conciencia de saberse capaz de superar situaciones adversas y de estar atenta a cualquier oportunidad que presentara el partido como para que la selección pudiera finalmente conseguir el triunfo, ¿no? Así que tiene que ver con eso, ese gen argentino que justamente creo que se vio muy claramente reflejado por esta selección y que nos viene de muy lejos, ¿no? No es un invento de Scaloni Claro. para nada. Claro, digo, los grandes equipos argentinos tienen la genialidad de algunos futbolistas, pero tienen la combatividad en el orillo. Si no, no se comprende el éxito del fútbol argentino sin esa combatividad. Sí, y sin esa inteligencia, te repito. También. La picardía, la inteligencia. Digamos, yo siempre les digo a mis alumnos en el ciclo de periodistas deportivos, ¿no? Que un jugador que representa al fútbol argentino históricamente va a ser siempre más el tipo que a su habilidad o técnica la acompaña con inteligencia para saber sacar partido o aprovechar esa técnica, más que el tipo que simplemente tiene técnica o que sabe gambetear mucho, pero que lo hace para la tribuna, ¿no? Y que después por ahí se hace echar tontamente, ¿no? O que no puede ser muy productivo en equipo, ¿no? Entonces hay que ver si realmente es más argentino por lo que significa justamente esta historia o por lo que representa, digamos, ese gen argentino, un jugador como Simeone o un jugador como Ortega, que de repente tenía mucha habilidad, pero en algún partido se hacía echar tontamente, ¿no? Entonces, habilidad sí, seguro, hay que tener, y el fútbol argentino tiene la vara muy alta en ese sentido, pero también mucha inteligencia, ¿no? Y creo que nadie conjugó todo eso mejor que Diego, ¿no? Justamente Totalmente. Maradona fue quien más supo aunar esas dos condiciones históricas del fútbol argentino o del jugador argentino, que son, por un lado, la habilidad individual, la técnica, y por otro lado, la picardía, la inteligencia y ese amor propio, esa garra, esa combatividad para poder justamente estar siempre en cancha, ¿no? ¿Y Lionel en todo esto? ¿Dónde ingresa Lionel? Yo no quiero hacer un Olimpo porque en el Olimpo están Diego y Lionel seguro. No, que estén en la misma, a una silla al lado de la otra. Digo porque es muy ingrato. Pero Lionel, ¿cómo ingresa en toda esta historia? Y Messi es la magia, Messi es el fútbol, Messi es la inteligencia y también, hay que decirlo, en los últimos campeonatos, digamos, que ganó la Escaloneta, fue un líder, ¿no? Fue realmente un líder muy positivo, un tipo que supo cobijar bajo su ala a jóvenes que necesitaban esa capacidad de liderazgo que él en algún momento no podía ejercer y que después así logró empezar a ponerla en juego también como para que la selección tuviera en él no solamente un tipo capaz de desequilibrar individualmente
y de marcar un poquito por dónde tenía que venir el ataque, sino también para absorber presiones, ¿no? Para indicarles a sus compañeros el camino. Bueno, en definitiva, todo lo que representa un líder, ¿no? Así que en ese sentido hay una evolución muy clara de Lionel Messi y también una complementación de esos valores y esas características que históricamente siempre tuvo con otras que le surgieron hace no mucho tiempo atrás y que también vienen de algún modo a representar este gen histórico del fútbol argentino del que estamos hablando. Yo creo que el andá pa' allá, bobo, es una perfecta síntesis de lo que estás planteando. Totalmente. Sí, 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 es la argentinidad al palo, ¿no? O sea, es Messi como argentino, que siempre fue, pero que además ya para ese momento se permite liberar totalmente ese líder, ese animal ganador que hasta desde lo discursivo ya tiene herramientas como para servir como ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Esteban, querido, qué placer charlar con vos. Te esperamos prontito, alguna tarde aquí en La Gráfica, en la Vila Cancha, para charlar en profundidad, por ejemplo, de quién fue Victorio Spineto, ¿no? Y dar cuenta de estos árboles genealógicos que en algunos casos se desconocen y que es buenísimo que podamos charlar, que podamos comprender hasta esa complejidad táctico-técnica que tiene el fútbol argentino, que no se resume en Menotti, Bilardo o tal vez Bielsa y hoy Scaloni, sino que viene de larga data y que es una historia sencillamente apasionante. ¿Te parece, Esteban, que te vengas una tarde para hablar de todo sí, eso? realmente muy lindo y bueno, la verdad es que hay mucho por conocer todavía al respecto, Totalmente. así que ojalá pueda estar ahí pronto como para seguir hablando de estos temas. Y estamos dando una batalla en silencio que tiene que ver con la cuna del fútbol argentino, ¿eh? Esa cuna pretendidamente británica y que no es tan británica, ¿eh? Que si raspamos un De poquito... eso ya hablaremos también otro día, porque si no, no terminamos ni mañana. Dale, Esteban, te mando un abrazo gigante, la recomendación de siempre de ir a Entretiempos ahí en la calle Salta 1181, que es una juguetería... 1108. 1108, ahí está, que es una juguetería del fútbol, y que te vengas una tarde aquí a abrir la cancha para seguir charlando de todo esto. Dale. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momento, Carlos. Siempre un gusto. Ahí pasó Esteban Beckerman y está pasando también esta edición de día lunes de Abrir la Cancha.